Nosotros estamos aquí platicando desde antes con César Iracheta. Él es director de Arqueoplus. Ay, lo dije bien. Y nos vienes a platicar acerca de cómo entender mejor la arqueología. Ay, eso sí me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Nosotros mucho más. Platícanos, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo podemos entender mejor la arqueología? Pues mire, yo soy director de una asociación civil que se dedica a la divulgación de la arqueología y de las ciencias sociales en general, pero sobre todo en la parte lúdica. Cómo nosotros como científicos sociales tenemos esa capacidad de abstraer una información para dársela a la gente, al público en general, para que entienda mejor algunos temas arqueológicos, históricos, antropológicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo entender yo? ¿Cómo me dice, a ver, la arqueología es de esta forma, se define de esta y de esta otra? Pues mire, en términos generales, la arqueología estudia el comportamiento humano y las manifestaciones humanas del pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en un foro de televisión. Imagínense que en 100 años, 200 años, 300 años ya nosotros nos vamos de aquí y el intemperismo, la naturaleza hace su trabajo, no todo lo que estamos aquí en el Parque Tangamaca. Durante 300 años, pues la naturaleza va a hacer su trabajo. Llegan los arqueólogos del futuro y van a excavar aquí, van a decir, ay, ¿qué estaban haciendo aquí? No, pues se me hace que hacían un ritual porque había unas cosas bien extrañas, como unos cuadros, y había dioses y había otras cosas. Entonces, eso es lo que estudia la arqueología, cómo era el humano del pasado a través de lo que dejamos en el presente, ¿no? A través de estos materiales que tenemos aquí. Entonces ustedes, como quien dice, están interpretando lo que se están encontrando. Así es, somos detectives del pasado, ¿no? Lo que hacemos es abrir ventanitas hacia el pasado y lo que hacemos es ver qué estaba pasando justo en ese momento que tenían ellos ahí. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué es vámonos al presente, ¿cómo definimos lo que pasó en el pasado, vamos a decir? Cada cosa que encuentran, ¿cómo la definen? ¿Cómo saben qué es y qué no es? Depende, hay algo que se llama el contexto, ¿no? No es lo mismo hacer una excavación en un lugar histórico, por ejemplo en un atrio de una iglesia, o en una fábrica, o en una hacienda. Incluso en la parte prehispánica no es lo mismo una excavación dentro de una casa prehispánica, o de un templo, o en algo que se llama terrazas de cultivo. Entonces ahí, dependiendo de dónde se esté excavando, es la información que se nos brinda. En este lugar, si fuéramos al futuro, sería un lugar de culto, por así decirlo, ¿no? Porque no sabemos más nada, no sabemos más allá de lo que estamos viendo en el contexto. Ya después vienen otros análisis, vienen otros especialistas que nos ayudan a corroborar esa información o a refutarla, decir, ¿sabes qué? No es así, es de otra forma. Pero entonces vamos aprendiendo sobre la marcha. A ver, yo entiendo, bueno, mi maestro de historia me comentaba que la Tierra tiene varias capas, ¿no? Y entonces, según la capa de la Tierra, son los años donde lleva esa historia o lo que encuentres ahí. Ahí, ¿a poco? ¿Y cómo sabes que ya aquí ya cambió de una tierrita a otra? ¿Cambia el color? ¿Cambia la textura? Inclusive hasta en contextos arqueológicos, esos son geológicos, pero sí se nota bien, ya con el ojo entrenado obviamente se nota cuando es de una forma, cuando es de otra. En el contexto arqueológico igual. Por ejemplo, hay contextos en los que se ve tierra apisonada, como si fuera un piso, ¿no? Y después hay otra que está quemada, y después hay otra que tiene trabajo agrícola, y después hay otra que tiene trabajo intencional. Pero ya hay que tener cierto ojos para lograr ver ese tipo de detalles, ¿no? Esas diferencias. Qué interesante. Pues bueno, es que todo tiene su porqué y su chiste, ¿no? Vamos a suponer que estás en una iglesia. ¿Ahí qué puedes encontrar? ¿O qué te puede dar lo que fue una iglesia? Depende. Depende también del investigador. Depende siempre de uno, porque ¿qué es lo que quiero investigar? Bueno, una de las cosas que a veces
se investiga son etapas constructivas, ¿no? Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, hay un convento en una ciudad de Puebla que se llama Huejotzingo, es un convento muy antiguo. Una vez un investigador lo que hizo fue ponerse a buscar o ponerse a pensar cómo estaba antes, porque esa iglesia es del siglo XVI, cómo era antes. Entonces lo primero que hizo fue excavar dentro del atrio, que se le llama, y encontró la iglesia anterior, los cimientos de la iglesia anterior. Entonces entendió que va cambiando poco a poco de lugar esa iglesia. Eso es lo que nos puede arrojar. Otra cosa es la evolución de la pintura mural dentro de las iglesias. Otra es, hubo un tiempo en el que la gente era enterrada dentro de los atrios. Entonces se ve ahí a las personas enterradas. En fin, son muchos contextos que uno puede investigar, pero todo depende de cómo el investigador quiera hacer su investigación. Oye, está súper, bueno, no sé tú, güero, pero a mí esto así como que me está entrando todo el, quiero saber más. Es como, así como que te quedas, ay, ¿qué pasaría? Ya te regresas al pasado, vamos. Exacto. Y eso es padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a querer fincar no sé, en un campo o algo, y empiezas a escarbar y te topas con algo? Cuando te topas con algo, en ese momento hay que hablarles a ustedes, me quedo calladita y me quedo con él. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Porque ha sucedido. Sí, infinidad de veces. Pues depende, todo depende. Si tu casa se encuentra cerca de un área arqueológica, de una zona arqueológica protegida, pongamos un ejemplo aquí en San Luis, Tamtoc, ¿no? o Tamoy, o El Consuelo, como se le llama. Si tu casa está cerca y dices, ay, quiero hacer una finca, quiero hacer un barbechado, y encuentras de repente ahí un cue, como le llaman allá en la Huasteca, pues lo legal o la ley dictamina que tú como ciudadano tienes que ir a hacer el reporte al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos lo que hacen ya es ir a hacer un dictamen. Si creen que hay cosas que valen la pena excavar, entonces te dicen, ¿saben qué? Ahorita no excaves, vamos a hacer nosotros una pequeña investigación, se le llama rescate, vemos qué hay, si no hay algo de significancia o si no hay algo significativo ahí, entonces dicen, ¿sabes qué? Síguele. Si hay algún templo, una casa, una ofrenda, entonces paran tantito la obra, la quitan, registran y dices, ¿sabes qué? Nada más mueve tantito tu corral para allá o mueve tantito tu casa para allá, pero aquí no toques porque aquí sí hay algo. Hay muchos mitos que dicen que te quitan la casa. No es cierto, no te quitan la casa, solamente te dicen que la mueves hacia otros lados. Ay, oye, esto está súper interesante. Pues te agradecemos muchísimo tu estancia aquí. Ojalá regreses pronto y nos sigas nutriendo, por favor, de todo esto. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñitito corte? Nosotros nos quedamos platicando con él y luego les platicamos qué nos contó.